Vox, por considerarlas inconstitucionales, recurrió varias de las medidas contenidas en el primer Real Decreto por el que se decretó el estado de alarma. Y el Tribunal Constitucional esta semana por fin ha hecho pública su decisión. De entre todas estas medidas, yo hoy en este vídeo voy a centrarme en la del confinamiento, por dos motivos básicamente. En primer lugar, porque creo que es la más interesante, es la que más nos afectó a todos, y en segundo lugar, por razones de tiempo. La sentencia no es nada corta, tiene 80 páginas, y si me dedicase a analizarla entera, podríamos estar perfectamente 4 horas aquí. Y no. Así que vamos a ver si el confinamiento que se declaró en el primer estado de alarma fue constitucional o inconstitucional. Empezamos con unas nociones generales, porque de verdad que si no se entiende esto, no se entiende nada. Como decía José María de Pablo en un maravilloso hilo explicativo de la sentencia, que por cierto os recomiendo, el Estado para reaccionar frente a situaciones extremas tiene 3 instrumentos extremos, previstos en el artículo 116 de la Constitución: el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Y esto mismo nos dice la sentencia. El estado de alarma, como los de excepción y sitio, es la reacción que la Constitución ha previsto para hacer frente a determinadas situaciones extremas o, en palabras de la ley, a circunstancias extraordinarias que hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Ahora bien, el que los 3 estados sirvan para lo mismo no quiere decir que los 3 estados sean lo mismo. Entre ellos hay diferencias, 2 según la sentencia. Una diferencia en relación con el procedimiento que se tiene que seguir para adoptarlos y una segunda diferencia en relación con lo que se puede hacer con cada uno de ellos, con sus efectos. Ahora bien, nuestra Constitución establece una distinción entre estados, alarma, excepción y sitio, desconocida en otros sistemas, y que, pudiendo fundamentarse en los supuestos habilitantes para declararlos, se basó, sin embargo, en otros criterios. Por un lado, en sus mecanismos de adopción y control, por otro, en sus efectos. Y esta es la misma diferencia que, afinando un poco más, existe entre los estados de alarma y de excepción. En primer lugar, el estado de alarma y el estado de excepción se diferencian por el procedimiento que se tiene que seguir para adoptarlos. Si el gobierno quiere adoptar un estado de excepción, el gobierno necesita la autorización del Congreso, el visto bueno del Congreso. Sin embargo, si el gobierno quiere declarar un estado de alarma, al menos en lo que respecta a la declaración inicial, el gobierno no necesita la autorización del Congreso. El gobierno lo puede adoptar motu propio y después informar de ello al Congreso. Es verdad que si luego ese estado de alarma inicial se quiere prorrogar, el gobierno sí que necesitará la autorización del Congreso, pero para la declaración inicial no. Y esto mismo nos dice la sentencia. Es la distinción que aquí ahora más interesa entre el estado de alarma y el de excepción. La primera de esas perspectivas permite apreciar que ambos estados son declarados por el gobierno, si bien dando cuenta al Congreso en la alarma o previa autorización del Congreso en el estado de excepción. Artículos 116.2 y 3 de la Constitución. Y en segundo lugar, el estado de alarma y el estado de excepción se diferencian en cuanto a sus efectos, lo que se puede hacer con cada uno de ellos. Con el estado de excepción se pueden suspender derechos fundamentales y con el estado de alarma solamente se pueden limitar, que no suspender, derechos fundamentales. Y esto también lo indica la sentencia. La segunda diferencia es que en la alarma solo cabe limitar derechos, en excepción y sitio cabe suspenderlos. El Tribunal Constitucional, porque esta es la clave, se explaya un poco en la sentencia con cuál es la distinción entre suspender y limitar, y después de una serie de reflexiones llega a la siguiente conclusión. Los términos limitación o restricción hacen referencia, en última instancia, a la acción y efecto de reducir a menores límites algún derecho o facultad, mientras que la suspensión implica una cesación o privación temporal que impide temporalmente el ejercicio de un derecho. Es decir, suspender implica impedir que algo se pueda hacer y limitar implica permitir que algo se pueda hacer, pero de una forma atenuada. Y os pongo un ejemplo. Si el gobierno, por ejemplo, nos prohibiese reunirnos, estaría suspendiendo el derecho de reunión, porque lo prohíbe, lo impide. Pero si el gobierno nos permitiese reunirnos, pero en grupos no superiores a 10 personas, entonces estaría limitando el derecho de reunión, porque nos permite reunirnos, pero a una escala menor. No todas las personas que queramos, sino como máximo 10. Una vez aclaradas estas nociones generales, ya os decía que si no se entendía esto no se entendía nada, vamos ya a remangarnos y a descender al caso concreto. ¿Fue constitucional o fue inconstitucional el confinamiento? La clave para resolver esta duda será determinar si a través del confinamiento se limitaron o se suspendieron derechos fundamentales.
Si se limitaron derechos fundamentales, el confinamiento será constitucional porque cabía dentro del estado de alarma. Si, por el contrario, con el confinamiento se suspendieron derechos fundamentales, el confinamiento será inconstitucional porque no cabía dentro del estado de alarma, que, como hemos dicho, solamente permite limitar. En primer lugar, empezamos leyendo el artículo 7.1 del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma, o dicho en cristiano, empezamos leyendo el artículo por el que se impuso el confinamiento. Durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada. A. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como adquisición de otros productos y prestación de servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. B. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. C. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. D. Retorno al lugar de residencia habitual. E. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. F. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. G. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Y H. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. El Tribunal Constitucional lee este artículo, analiza este artículo y concluye que con él no se limitaron simplemente derechos fundamentales, sino que se suspendieron. ¿Por qué? Vamos a verlo. Basta la mera lectura de la disposición para apreciar que ésta plantea la posibilidad, podrán, de circular no como regla, sino como excepción. Una excepción doblemente condicionada, además por su finalidad, únicamente para la realización de ciertas actividades más o menos tasadas y sus circunstancias, individualmente, de nuevo salvo excepciones. De este modo, la regla, general en cuanto a su alcance personal, espacial y circunstancial, es la prohibición de circular por las vías de uso público y la única salvedad admitida es la de que tal circulación responda a alguna de las finalidades concretas, sin perjuicio de las dos cláusulas más o menos abiertas de las letras G y H indicadas por la autoridad. Se configura así una restricción de este derecho que es a la vez general en cuanto a sus destinatarios y de altísima intensidad en cuanto a su contenido, lo cual sin duda excede de lo que la LOAES, es decir, la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, permite limitar para el estado de alarma la circulación o permanencia en horas y lugares determinados. Artículo 11, letra A. O dicho de otra forma, si la regla general hubiera sido que todos nosotros hubiéramos podido salir de casa libremente y frente a esta regla general se hubieran configurado algunas excepciones concretas y tasadas, estaríamos ante una limitación. Pero el supuesto es justo el contrario. La regla general es que nadie podía salir de su casa y frente a esta regla general se han previsto algunas excepciones concretas. Por tanto, estamos ante una suspensión. Y dice el Tribunal Constitucional: tal restricción aparece, pues, más como una privación o cesación del derecho, por más que sea temporal y admita excepciones, que como una reducción de un derecho o facultad a menores límites. Dicho en otros términos, la disposición no delimita un derecho a circular libremente en un ámbito, personal, espacial, temporalmente menor, sino que lo suspende a radice, de forma generalizada, para todas las personas y por cualquier medio. La facultad individual de circular libremente deja pues de existir y solo puede justificarse cuando concurren las circunstancias expresamente previstas en el Real Decreto. Por tanto, y ya nos dice el Tribunal Constitucional para concluir, a menos que se quiera despojar de significado sustantivo alguno al término suspensión, parece difícil negar que una norma que prohíbe circular a todas las personas por cualquier sitio y en cualquier momento, salvo en los casos expresamente considerados como justificados, supone un vaciamiento de hecho, o si se quiere, una suspensión del derecho proscritos, como se ha reiterado ya en el estado de alarma. En resumen, a través del estado de alarma solamente se pueden limitar derechos y si uno quiere suspender derechos tiene que recurrir al estado de excepción. En este caso, el Tribunal Constitucional lo que le dice al gobierno es lo siguiente: gobierno, usted ha suspendido derechos fundamentales, pero no a través de un estado de excepción, que es lo que necesitaba, sino a través de un estado de alarma. Por tanto, ese confinamiento es inconstitucional. E insisto, no porque no pudiese confinar, sino porque si quería confinar tenía que haber recurrido al estado de excepción. Eso dice el Tribunal Constitucional y esto podría replicar el gobierno. Oiga, Tribunal Constitucional, no vaya tan deprisa. Me está diciendo usted que para confinar yo tendría que haber declarado un estado de excepción. Pero es que resulta que yo no podía declarar un estado de excepción porque ninguno de los motivos que permiten declarar un estado de excepción es la existencia de una pandemia.
Y es que si abrimos la ley orgánica por la que se regulan los estados de alarma, excepción y sitio, nos encontramos con lo siguiente. El estado de alarma puede ser declarado para combatir situaciones extremas, esencialmente de carácter natural, entre ellas una epidemia o una pandemia. Así, el artículo 4 dice lo siguiente. El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad, y entre ellas, la letra B, habla de las crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Y por otro lado, el estado de excepción puede ser declarado para combatir catástrofes no de un carácter natural, sino más bien de un carácter político. Artículo 13. Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción. En definitiva, que ante una epidemia o ante una pandemia, la ley prevé que se tiene que declarar un estado de alarma. Entonces, Tribunal Constitucional, ¿cómo me puede usted estar diciendo a mí que tendría que haber declarado un estado de excepción y no un estado de alarma, cuando la ley lo único que me permitía declarar era un estado de alarma? ¿Y qué contesta esto el Tribunal Constitucional? Bueno, vamos a verlo. El Tribunal Constitucional empieza reconociendo este punto de vista y empieza diciendo que es cierto que en los debates previos a la elaboración de la Constitución pareció sostenerse este mismo criterio, que el estado de alarma servía para combatir catástrofes naturales y el estado de excepción para combatir situaciones de un carácter más político. Dice que se impuso la tesis de que el estado de alarma no es una figura política, es la forma de capacitar al gobierno, a todo gobierno, para una rápida reacción ante catástrofes naturales o tecnológicas. Por tanto, según esta interpretación estricta, el gobierno, porque se enfrentaba a una pandemia, una situación natural, solo podía declarar un estado de alarma y no un estado de excepción. Esa interpretación, que la Constitución no incorporó expresamente, aun pudiendo hacerlo, excluiría radicalmente la posibilidad de que una epidemia, por grave que resulte, habilite al gobierno para declarar otro estado que no sea el de alarma. Pero el Tribunal Constitucional nos dice que no tenemos por qué seguir una interpretación tan estricta, que podemos ser más flexibles, y así aboga por una interpretación integradora capaz de superar una distinción radical entre tales circunstancias habilitantes, naturales o tecnológicas para la alarma, políticas o sociales para la excepción. ¿Y en qué consiste esta interpretación integradora? Pues dicho rápido y corriendo, en lo siguiente. Es cierto, nos dice el Tribunal Constitucional, que la pandemia es una situación natural, pero una situación natural de tanta importancia que, precisamente por su importancia, termina afectando a lo político. Por tanto, la pandemia se termina convirtiendo en una cuestión de interés político y la pandemia, en tanto cuestión política, ahora sí, permite declarar un estado de excepción para combatirla, que es lo que se tendría que haber hecho para confinar. Cuando la gravedad y extensión de la epidemia imposibilitan un normal ejercicio de los derechos, impiden un normal funcionamiento de las instituciones democráticas, saturan los servicios sanitarios, hasta temer por su capacidad de afrontar la crisis, y no permiten mantener con normalidad ni las actividades educativas, ni las de casi ninguna cualquier otra naturaleza, es difícil arguir que el orden público constitucional, en un sentido amplio, comprensivo no solo de elementos políticos, sino también del normal desarrollo de los aspectos más básicos de la vida social y económica, no se ve afectado, y su grave alteración podría legitimar la declaración del estado de excepción. Un catedrático de Derecho Constitucional ha llegado a referirse con estos términos a ese argumento. Parafraseando a Churchill, o a alguien parafraseado por Churchill, diría que el fundamento 11 de la sentencia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Dicho esto, me posiciono. Es una cuestión difícil, ha habido votos particulares, pero me posiciono. Para confinar hacía falta un estado de alarma o un estado de excepción. Lo ideal, evidentemente, hubiera sido reformar antes de nada la ley orgánica por la que se regulan los estados de alarma, excepción y sitio. Y, en concreto, modificar el estado de excepción y añadir como causa que permite declarar un estado de excepción la existencia de una pandemia. En este caso,
existe una pandemia que me permite declarar un estado de excepción y ya dentro del estado de excepción suspendo derechos fundamentales. Esto hubiese sido lo ideal, sin fisuras. Sin embargo, una vez descartada esta opción, la ideal, no nos queda más que hacer trampas. Para declarar un estado de alarma hay que hacer trampas y para declarar un estado de excepción hay que hacer trampas también. Veámoslas. Si el gobierno decide declarar un estado de alarma para confinar, está siendo legal en cuanto a los requisitos, pero está siendo un tramposo en cuanto a los efectos. Está siendo legal en cuanto a los requisitos porque la pandemia permite declarar un estado de alarma, pero está siendo un tramposo en cuanto a los efectos porque con el estado de alarma no se pueden suspender derechos. Y a la inversa, si el gobierno decide confinar a través de un estado de excepción, está siendo legal en cuanto a los efectos, pero un tramposo en relación con los requisitos. Está siendo legal con respecto a los efectos, porque el estado de alarma permite suspender derechos, y se están suspendiendo derechos, pero está siendo un tramposo con respecto a los requisitos, porque, en sentido estricto, una pandemia no permite declarar un estado de excepción. Y ahora viene la pregunta difícil. Si me obligaseis a contestar, ¿cuál es la trampa preferible? ¿Es mejor un estado de alarma tramposo o un estado de excepción tramposo? Yo entiendo que es preferible la segunda trampa. Creo que es preferible un estado de excepción tramposo. Y me explico. No gustándome ninguna de las dos opciones y quedándome con la primera, con la reforma de la ley orgánica, no gustándome, insisto, ninguna de las dos opciones porque no creo que haya que hacer trampas ni en un sentido ni en el otro. Creo que es más garantista ser un poco flexible en cuanto a los requisitos más que en cuanto a los efectos. O dicho de otra forma, si tú quieres suspender derechos fundamentales, tienes que acudir a la figura que te permite suspender derechos fundamentales, que es el estado de excepción, que entre otras cosas te exige, precisamente por el peso de la medida que tú estás adoptando, contar con la autorización previa del Congreso. Y si tienes que contorsionarte un poco con los requisitos, como se contorsiona el Tribunal Constitucional, y decir que la pandemia tiene un carácter político, pues lo haces. La opción contraria a mí me parece mucho menos garantista. Si tú quieres suspender derechos fundamentales, no puedes acudir a una figura que solamente te permite limitarlos y que por eso, porque lo que te permite hacer es menor, no te obliga a contar con la autorización previa del Congreso. Tú no puedes hacer eso escudándote en que los requisitos que permiten declarar el estado de alarma coinciden con lo que estaba sucediendo aquí. Cuestión discutible, cuestión nada clara, pero cuestión final, porque aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como suelo deciros siempre, si os ha gustado, podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que pueda ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros. Y si queréis colaborar económicamente conmigo, podéis hacerlo a través de Patreon. Dicho esto, hasta la próxima.